Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Padre, esta mañana, en el nombre de tu Hijo, oramos a ti, agradecidos porque nos permites estar en este lugar, agradecidos por el privilegio que tenemos de una oportunidad más de vivir, de poder disfrutar este día, Señor. Gracias porque hemos venido a tu casa, Señor, a entregarte, Señor, nuestro cuerpo, Señor, en ofrenda a ti, Señor. Te pedimos que la recibas, Señor, como una ofrenda grata, Señor, como un olor grato a ti. Y en esta parte, Señor, del servicio, queremos que usted nos hable, que usted sea impartiendo una verdad a nuestra vida. Espíritu de verdad, hágase manifiesto en este lugar, hablando, animando, confrontando, haciendo ver luz sobre cada aspecto de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra familia, matrimonio. Espíritu Santo, te necesitamos. Yo le necesito, estoy consciente de mi necesidad de usted. No puedo hacerlo solo. Gracias por estar en este lugar y oramos para que usted sea manifiesto sobre cada persona aquí, pero también sobre cada persona que está viendo en las redes sociales, en la televisión, sobre cada persona que lo verá, Señor, en un tiempo después. Pero sabemos que es tu palabra y tu palabra va a efectuar el efecto, el propósito por el cual es soltada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Bien, leímos en este pasaje cuando Jesús anda sobre el mar, los discípulos cruzan el mar y Jesús se queda, pero Jesús les aparece en medio de la mar. Ellos estaban atravesando una situación difícil, los vientos eran fuertes, el oleaje estaba alterado, la barca se sacudía de un lado a otro. Y al ver la figura, la sombra de Jesús, o al ver, ellos no sabían qué era, gritaron: un fantasma. Y en eso Pedro lo reconoció al Señor. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, muchas veces, o a veces en nuestra vida, cuando estudiamos acerca de la vida de Jesús y oímos acerca de sus discípulos, tomamos a Pedro como tosco, como un hombre fuerte, como un hombre no culto. Y si bien es cierto, todas las cosas son verdad, pero de 12, solo uno le reconoció y fue Pedro. Y había un anhelo de Pedro a reconocerlo. Le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo a Pedro: ven, ven. ¿Por qué hablo de esta mañana acerca de Pedro y su conciencia o de lo que él estaba haciendo? Porque hemos estado hablando toda esta semana del derramar del Espíritu en nuestra vida, en la iglesia, en los matrimonios, en nuestras casas. Y mire, Él es la promesa, el Espíritu Santo es la promesa del Padre para nosotros. Amén. Es la promesa. Él dijo: bueno, yo me voy, pero en mi lugar queda el Espíritu Santo, y les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya porque queda el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, el ayudador. Y mire, el Señor Jesucristo, luego de su muerte, de su resurrección, después de su ascensión al cielo, mientras Él estaba aquí con sus discípulos, Él podía estar presente con ellos, pero al momento de que Él ascendió al cielo, Él no los dejó solos y le dijo: no van a estar solos, voy a dejar al Espíritu Santo. Y mire, es importante tener conciencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Señor Jesús ya no está en medio de nosotros. Dios no está en medio de nosotros como Dios Padre, pero está a través
del Espíritu Santo. Los discípulos sí disfrutaron de la persona de Jesús. Ellos pasaron 3 años y medio en su ministerio. Ellos miraban las obras que Jesús hizo. Leímos ahí que ellos estaban en la barca. Ellos, cuando repartían el pan, que está en un párrafo antes, ellos de la mano de los discípulos se multiplicaban los peces y los panes. Y esa misma mano de esos discípulos cargaron las cestas que sobraron. O sea, ellos pudieron disfrutar, pero para nosotros el Espíritu Santo es para lo que en aquel tiempo era Jesús para los discípulos. Entonces hoy nosotros disfrutamos de la presencia de Dios, del poder del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros debemos anhelarlo, honrarlo, respetarlos. Y me fascina la vida en este caso de Pedro, porque dice que él le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y mientras Pedro estuvo viendo a Jesús, él era consciente de Jesús. Él era consciente de la voz de Dios que lo llamaba, que le había dicho: ven, o sea, Pedro, yo quiero que estés aquí. De la voluntad de Dios de Dios, de Jesús para Pedro, era que él llegara de un punto a otro y caminara en lo sobrenatural. Y Pedro, mientras fue consciente de Jesús, mientras tuvo su vista puesta en Jesús, él caminó sobre las aguas. Y muchas veces nosotros criticamos a Pedro: qué barbaridad, le faltó fe a Pedro. Pero ¿y qué de los 11 que quedaron en la barca? ¿Y qué de la multitud que quedó del otro lado? Entonces Pedro dio pasos de fe, pero mientras él tuvo los ojos puestos en Jesús, y se lo digo así, mientras él fue consciente de Jesús, él pudo caminar. Y eso pasa hoy en nuestros días, en nuestras vidas. Mientras nosotros somos conscientes de la obra de Dios en nosotros, del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros vamos a poder caminar sobre muchas cosas. ¿Sobre qué cosas? Sobre la tentación, sobre las pruebas, sobre las aflicciones, sobre la enfermedad. Y yo decía el domingo pasado que lo que tenían estos discípulos después de lo que pasó en Hechos 2, donde vino el Pentecostés, pero recuerde que ellos en Hechos 1:8 tenían que el Señor les había dicho: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces en Hechos 2 ellos reciben el derramamiento del Espíritu Santo y se manifestó grandemente sobre todos en aquel lugar. Y esos discípulos, después de ese derramamiento del Espíritu Santo, se impregnaron tanto, se llenaron tanto, que no eran conscientes de qué, de su debilidad, no eran conscientes de su enfermedad, no eran conscientes de sus problemas. Ellos eran conscientes del llamado que había de Dios para su vida y de lo que ellos habían recibido, que era la promesa del Padre, que no era poca cosa. Entonces, mientras ellos, hablé de Pedro ahorita, que cuando estaba Jesús, cuando él fue consciente de las aguas que se movían fuertemente, de los vientos, de la barca que se sacudía de un lado para otro, él dejó de caminar en lo que Dios había destinado para él. Y muchas veces así nos pasa cuando somos conscientes de que fallamos, de que somos débiles, de que a veces nos enfermamos, de que a veces no tenemos ganas de nada, a veces no queremos orar, a veces no queremos congregarnos, a veces nos cuesta ser considerado con el hermano, a veces nos cuesta tenderle la mano a aquel que necesita y somos indiferentes. Cuando somos conscientes de todas nuestras cosas, no obramos o no caminamos como Dios a través de su Espíritu Santo quiere. Entonces estos hombres, por ejemplo Pedro en Hechos 3, después de recibir el Pentecostés, la llenura, el derramamiento del Espíritu Santo, este hombre Pedro, que aquí apartó su vista de Jesús y se hundió. Pero recuerde que este mismo Pedro, después de la comunión, de la última cena que tuvieron con Jesús con sus discípulos, él le dijo: nunca te voy a traicionar. Y fue el que lo traicionó, fue este mismo hombre. También cuando iban a apresar a Jesús, Pedro andaba una espada y a uno de los guardias le cortó la oreja. Entonces, pero en Hechos, a partir de Hechos, del derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, de que recibieron la promesa del Padre, este hombre Pedro ya no era consciente de su carácter tosco, de que tal vez era muy fuerte, no tenía emergencia, no era sensible para nada.
Pero después del derramamiento, algo pasó en Pedro. Algo pasó en todos los discípulos. Algo pasó en la vida de todos ellos. Y este mismo Pedro en Hechos 3 dice que iba subiendo al templo La Hermosa, a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento que ponía cada día a la puerta del templo. Y ese hombre pedía limosna. Bien, mire, aquí había un templo, iban a celebrar, iban a hacer oración, estos hombres iban a hacer oración. Y yo les decía el domingo pasado que hay cosas que a veces nos impiden en nosotros personalmente, en la iglesia, que impiden que Dios fluya y que Dios se derrame. Hablamos de varias cosas. La repito, que muchas veces hemos dejado de creer que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio sana, que el Evangelio cambia la vida del hombre, transforma al hombre. Dos, que muchas veces comprometemos la verdad. Y desde aquí, muchos de estos altares, o el liderazgo que nosotros tenemos, también los padres, también las madres, como lo puede ser un director, una maestra, un maestro, compromete la verdad. ¿Por qué? Porque no quiere ofender a la demás gente. Pero si la verdad nos hace libres, ¿por qué la gente se ofende? Entonces muchas veces, no, mejor no digo nada porque se va a ofender el hermano y la familia se va a retirar de la iglesia. Pero si la verdad nos hace, nosotros estamos llamados a decir la verdad, tenemos un compromiso con la verdad. ¿Por qué? Porque recuerde que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y cuando comprometemos la verdad por quedar bien, por agradar al hombre, el Espíritu de verdad se va. Hablábamos también de que muchas veces nos conformamos y sabemos que un hermano anda en pecado y lo dejamos que ande en pecado. Sabemos que hay enfermos en la casa y dejamos que estén enfermos. ¿Pero por qué? Pero si Dios ha prometido que va a derramar poder sobre nosotros para sanar enfermos, para echar fuera demonios, ¿por qué permitimos esas cosas? Muchas veces nos conformamos. Entonces, mire, y muchas veces nos volvemos religiosos. Este hombre estaba en el templo y mire qué diferencia. Este hombre debería haber ido al templo para ser sanado, pero era cojo de nacimiento. Toda su vida estuvo ahí en la puerta del templo y nada pasó en su vida. 40 años. Y mire, yo le digo esto para que nosotros no nos conformemos a que nada pase en nuestra vida, para que no nos conformemos de un evangelio sin poder de Dios, sin manifestación de Dios. La iglesia tenía que ser la solución para ese cojo. Los hermanos que están ahí tenían que ser la solución para ese cojo. Pero la iglesia no carecía de eso. Nosotros no queremos ser así. Anhelamos el mover de Dios, anhelamos que las vidas sean cambiadas, que los enfermos sean sanos, anhelamos que cosas sobrenaturales pasen en nuestra vida como iglesia, en su vida familiar, en su vida personal. Y mire, yo le digo algo, qué maravilloso es vivir una vida donde usted ve y experimenta cosas sobrenaturales en sus vidas. ¿Cómo? Bueno, de repente usted tiene una necesidad y llama a un hermano, siento de Dios darte esto. O usted está tirado en la carretera y viene, pum, aparece alguien a auxiliarle. Y mire, también a veces pasan cosas y no le entendemos porque es Dios manifestándose a nuestra vida. Y yo le animo a que usted en su oración dígale: Señor, yo quiero experimentar cosas sobrenaturales en mi vida, sorpréndame. Entonces, este Pedro, dice que Pedro y Juan, pero Pedro, aquel Pedro que era tosco, que no tenía, junto a Juan no tenían educación, tal vez no sabían leer ni escribir, pero algo había en ellos. Y ese algo era que ellos no estaban conscientes de sí mismos. Ellos estaban conscientes del Espíritu Santo que habían recibido, de la promesa del Padre que habían recibido en el capítulo 2. Entonces, esta mañana yo quiero animarle a que usted no sea consciente de sus problemas, de sus necesidades, no sea consciente de lo que usted puede hacer con su mano o con sus fuerzas. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas son limitadas, pero conocemos uno que no es limitado.
Usted podrá tener mucho dinero, pero también es limitado comparado a lo que Dios puede hacer. Usted podrá cuidar muy bien de su cuerpo, hacer ejercicio, comer saludable, pero hay uno que es el sanador por la excelencia, que cuida de usted. Hay uno que es el proveedor, que es el dueño del oro y la plata. Entonces, usted no sea consciente de su debilidad. Y usted puede decir, pastor, usted no sabe que a veces hay cosas en las que yo flaqueo. Hay un área en mi vida donde, bueno, no sea consciente de eso. Sea consciente de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. Y mire, hoy vamos a celebrar la Santa Comunión. Y eso es muy importante porque la iglesia de Hechos era consciente de lo que Dios quería hacer en sus vidas. Y ellos partían el pan en las casas. De casa en casa iban haciendo partiendo el pan, teniendo comunión. Y mire, la importancia de lo que hoy vamos a hacer esta noche. Pero el tema primordial, el mensaje, el punto primordial que yo quiero que usted se lleve es que no sea consciente de usted mismo. No sea consciente de su debilidad, de su enfermedad, de sus carencias. Sea consciente de aquel que lo puede todo y lo tiene todo, y que quiere hacer cosas grandes a través de usted. Entonces, en el primera de Corintios 11, capítulo 23 al 24, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios y habla acerca de la institución de la cena del Señor. Le dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en nombre de mí. Y mire, la Santa Cena para el cristiano, para el creyente, es necesario. ¿Por qué? Porque hay mucha riqueza y hay mucha bendición. Hay mucha gente en la iglesia, hay muchos cristianos que le tienen temor a la Santa Cena, cuando fue el mismo Señor que la instituyó para que podamos recordar su muerte hasta que Él venga. Esta mañana yo no quiero convencerlo acerca de tomar o de participar de la Santa Cena. Yo quiero enseñarle lo importante que es para nuestra vida, los beneficios que la Santa Cena trae. Mire, hoy, un día como hoy, anunciamos ayuno y anunciamos la Santa Cena. Son dos herramientas que son importantes, que son poderosas. El ayuno es bueno, el ayuno es bíblico y nos trae tremenda bendición. Pero el ayuno está basado en lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios. ¿Qué le ofrecemos? Bueno, apartamos, ya sea 24 horas, ya sea 12 horas, apartamos algo de nosotros para el Señor. Y es bueno porque podemos hacer que Dios abra o que mueva su mano a favor de nosotros. Que Dios, recuerde lo que decía Mateo 16, 18, cuando hablaba del ayuno, y decía: y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces Dios abre su mano a favor de nosotros. Dios mueve cosas a favor de nosotros. Pero en la Santa Cena no está enfocado en lo que nosotros podamos hacer para Dios. Y recuerde que cuando nosotros nos enfocamos en lo que nosotros podemos hacer para Dios, muchas veces nos desanimamos, muchas veces nos decepcionamos. ¿Por qué? Porque podemos decir: mañana voy a hacer tal cosa, pero mañana usted amanece bajoneado. Mañana se le atraviesa un mínimo problema y usted ya no tiene ganas de nada. Pero lo que me maravilla de la Santa Cena, que no depende de lo que nosotros podamos hacer para Dios, depende de lo que Él ya hizo a favor de nosotros. Y es bueno, sumamente importante saber lo que Él hizo por nosotros y la obra culminada en la cruz. Y miren, esto hay barreras que tenemos que eliminar. Por ejemplo, pensamos que ciertas personas no son dignas para tomar la Santa Comunión. Pero mire, si fuera por dignidad, así se lo digo, nadie, ni usted ni yo fuéramos dignos. Y si alguien dice: yo soy digno porque esta semana me leí la Biblia como nunca, esta semana ayuné los 7 días, esta semana oré 8 horas diarias. Estamos conscientes de nosotros mismos, de lo que nosotros
podamos hacer. Y no es un asunto de dignidad, es un asunto, es un asunto de discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué es discernir? Darle distinción a lo que, o importancia a lo que significa el cuerpo del Señor. Y cuando Pablo dice que nadie debe tomar indignamente la cena del Señor, estaba dirigiéndose a los miembros de la iglesia de Corintio que estaban participando en ella sin pensar lo que realmente significaba. Y por eso ahorita en esta parte me quiero enfocar lo que significa la Santa Cena, los beneficios que trae para nosotros. Y todo aquel que actúa así será culpado del cuerpo de la cena del Señor. ¿Quién? El que no tiene conciencia, no sabe el significado de la Santa Cena. Entonces, en lugar de honrar su sacrificio, está participando de la culpa de los que habían crucificado a Cristo. Y en realidad nadie es digno de participar de la cena del Señor, porque todos somos pecadores, salvos por la gracia de Dios. No discernir el cuerpo significa no entender, no darle importancia a la cena del Señor, lo que la cena del Señor representa, y no distinguirla como una comida normal. No es una comida normal. Uno dice, es un pedacito de galleta nomás. Es jugo de uva. No, es algo mucho más importante. Entonces es muy importante la Santa Cena. Y cuando vemos los relatos bíblicos, especialmente en la iglesia de Hechos, ellos arriesgaron, ellos no solamente la partían de casa en casa, ellos arriesgaban su vida por ir a partir el pan de casa en casa. Y ¿qué sabían ellos para que pudieran arriesgar su vida? ¿Qué secretos sabían ellos o qué había en la Santa Cena que ellos no les importaba que hubiera persecución? Entonces, en Hechos 2:46 dice que ellos partiendo el pan de casa en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué veían ellos de importante en la Santa Cena? Pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué importante es el pan y la copa? ¿Qué importante para Dios es el pan y la copa cuando participamos de la Santa Comunión? ¿Por qué es importante para Dios? ¿Por qué es importante para Dios? Porque Él nos dice, háganlo en memoria de mí. Si Él está sentado en el trono, en su trono, si Él es el dueño de todo, si Él no padece las cosas que nosotros padecemos. ¿Por qué importancia tiene para Dios que nosotros participemos de esta? ¿Qué significado tiene el pan para Dios? ¿Qué significado tiene la sangre para Dios? Y yo lo quiero llevar a Hebreos 11:23. Hebreos 11:23. Perdón, 11:28. Hebreos 11:28. Y esto nos va a llevar hasta Éxodo 12. Bueno, Hebreos 11:28 dice: por la fe celebró la Pascua. ¿Quién? Moisés. Y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. Por la fe Moisés guardó la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua de Éxodo 12? Bueno, es la primera comida con el cordero que fue sacrificado aquella noche cuando salieron de Egipto. Fue la primera Pascua y luego los judíos la celebraban año tras año. Pero ¿qué pasó esa noche? Recuerde que la última plaga era acerca de los primogénitos, que todo primogénito que hubiera en casa iba a morir, a menos de aquellos que no mataran un cordero, que no comieran su carne asada y no pintaran sus dinteles y marcos con la sangre de ese cordero. Entonces, ese acto que hizo la Pascua en Éxodo 12, yo anótelo ahí para que usted lo lea en su casa, fue una sombra o una imagen de lo que es para nosotros la Santa Comunión. Y cuando dijo que fue una sombra, se lo quiero ejemplificar de esta forma. Yo me voy de viaje por una semana y me voy solo, queda mi esposa y mi hija. Y yo bien me puedo llevar una foto de ellos o en el teléfono, y yo puedo ver a mi esposa y a mi hija que me hacen tanta falta y darles un beso. O yo puedo abrazar la foto. Pero si bien es cierto, es mi esposa, es mi hija, no es lo mismo que tenerlas y abrazarlas y besarlas. Entonces, eso es
significa la Pascua? Perdón, era una sombra, una imagen de lo que iba a pasar. Como que usted ve en televisión un anuncio de una hamburguesa y se ve así grandota y la salsita le corre por los cosos, las papitas usted las ve bien crujientes y usted, ay, qué rico, dice. Pero no es lo mismo que usted la tenga en sus manos, que le chorree la salsa por aquí o que le caiga aquí. No es lo mismo. Y en ayuno y hablando de comida, no es lo mismo. Entonces la Pascua en aquel entonces era una sombra de algo que iba a pasar. Entonces era un anuncio de algo que venía. Entonces por la fe Moisés celebró la Pascua. Entonces, pero dice, ¿por qué tenemos que hacer la Pascua por fe? ¿Qué hay en ella que tenemos que celebrarla con fe? ¿Por qué se requiere fe para comer un pedacito de galleta y un poquito de jugo de uva? Y hay un significado muy profundo en lo que se requiere para que nosotros, en lo cual nosotros tengamos mucha confianza y tengamos convicción de ello. Recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo lo quiero llevar y me voy, en vez de ir adelantando, voy atrasando. Génesis 15, 13 al 15. Génesis 13 al 15. ¿Por qué lo quiero llevar ahí? Porque este pueblo eran descendientes de Abraham. Y el Señor, nuestro Dios, ya le había dicho a Abraham lo que iba a pasar con sus descendientes. En Génesis 15, 13 le dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Así voy a hacer yo, diga. Vendremos a nuestros padres en paz y seremos sepultados en buena vejez. Personalice la palabra de Dios para usted, agárrelo. Entonces este fue un pacto que Dios hizo con Abraham y fue hecho antes de que Isaac naciera. Le dijo: tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava ahí y será oprimida 400 años, y después de esto saldrá con gran riqueza. Salmo 105, 37 lo confirma, dice que lo sacó con plata y con oro. Dios los bendijo materialmente a este pueblo que trabajó de esclavo 430 años, que eran esclavos, que recibían palizas, que recibían latigazos, que todo el día de sol a sol hacía ladrillos en el barro y en la paja, sin recibir ningún cinco a cambio. Entonces este pueblo que era esclavo, que recibía golpe, que recibía maltrato, salieron caminando y salieron con gran riqueza. ¿Por qué ocurrió esto? Porque hubieron 10 plagas. Y las 9, de las 10 plagas, 9 plagas, los israelitas no tuvieron nada que ver en ella. Pero en la 10ª ellos tuvieron que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque les dijo: bueno, maten un cordero de 1 año sin defecto y coman el cordero asado les dijo, y la sangre rocíenla sobre los marcos de la puerta. Y cómanse todo el cordero. Cómanse todo el cordero. Entonces, mire, me sorprende esto porque los israelitas eran los descendientes de Abraham. Y si los israelitas querían ser salvos del juicio sobre los primogénitos, ellos tenían que sacrificar un cordero. Tenían que pintar, marcar, tener la marca de la sangre y comerse el cordero asado. Entonces nosotros los cristianos sabemos para qué es la sangre, para qué fue derramada. Para remisión de pecados, lo dice Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Diga gloria a Dios. Entonces, en Egipto, más de 1 millón de israelitas esa noche recibieron la noticia que tenían que hacer con el cordero y cómo hacerlo. Un cordero de 1 año sin defecto. Y cuando ellos se les dijo que pintaran los marcos de la puerta con sangre, ellos tenían que tomar una decisión: confiar en la sangre o no confiar en la sangre.
¿Y qué hizo la sangre? Mire qué maravilloso lo que hizo en la sangre. Y reciba esto en su corazón. Dios mandó al espíritu de la muerte para juzgar. Y cuando el espíritu de la muerte llegaba a la puerta de un israelita que tenía la marca de la sangre del cordero, ¿qué pasaba? Él se iba de paso. ¿Por qué? Porque la sangre, porque la misión del espíritu de muerte era matar al primogénito de esa casa. Pero cuando el espíritu de muerte miraba la sangre, miraba la marca de la sangre, el espíritu de muerte decía: en esta casa alguien ya murió. Entonces no tengo por qué entrar y juzgar. La importancia de la sangre, porque alguien ya murió y ya pagó. ¿Qué hace la sangre de Cristo por nosotros? Muestra que alguien murió por nuestros pecados, y es por eso que la sangre redime, o sea, perdona, y le dice al juicio: alguien ya pagó, y ya no, ese alguien, esta persona ya no tiene que ser juzgada porque alguien ya pagó su condena. Entonces, los judíos estaban celebrando esta Pascua en el Antiguo Testamento, que era una sombra de algo que iba a pasar, que era real. Recuerde el ejemplo, no es lo mismo una foto que tener a la persona. Entonces, si la imagen o la sombra de lo que era la Pascua en aquel tiempo hacía esto, que hacía pasar el espíritu de muerte de largo, cuanto más la sangre de Cristo. Si la sangre de un animal tenía poder para que el espíritu de muerte pasara, cuanto más la sangre y el sacrificio de Cristo. Entonces, usted tiene que entender que hay una cosa real, que es lo que hoy hacemos o lo que hoy estamos recibiendo a través de Cristo, pero en aquel entonces hubo una imagen de algo. Cristo, el verdadero Cordero de Dios. Ese animal de un año representaba lo que hoy es el Cordero de Dios, Cristo. Y si la sombra, la imagen o el tipo de Cristo en la Pascua podía tener tanto impacto, mire, quiero que se meta esto. A Abraham Dios le dijo: van a estar 400 años en esclavitud. Pero no estuvieron 400 años, estuvieron 430 años. ¿Por qué? ¿Por qué estuvieron 30 años de más? Porque el pueblo se olvidó de Dios. Si ellos hubieran estado, orando, porque dice que hasta que el pueblo clamó, porque ya no soportaban la cerviz que ellos tenían, hasta 30 años después se acordó el pueblo de Dios. Y hasta que ellos clamaron, Dios levantó a un hombre, a Moisés, para que los libertara. Entonces, 430 años fueron quebrantados por el derramamiento de sangre de un animal. Y yo quiero que se lleve esto presente. Si un animal tiene poder para romper 430 años de esclavitud, cuanto más la sangre de Jesucristo. Y digo esto ¿por qué? Porque la sangre de Cristo nos libera. ¿De qué? De maldiciones ancestrales. 430 años. El papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo y no sé qué más. Cuatro generaciones o más en esclavitud, recibiendo azote. No tenían propiedad propia, no recibían ni un 5. Estaban oprimidos, estaban afligidos. Y le digo esto ¿por qué? Porque si usted viene de un antecedente de familia donde ha habido maldición, donde ha habido idolatría, donde ha habido vicio, donde ha habido una forma de esclavitud, que usted la puede decir, bueno, alcoholismo, drogadicción, promiscuidad, tanta cosa que hoy la gente padece y usted la ve en la calle. El reconocer que al tomar esta copa, que significa, que representa la sangre de Cristo, usted puede ser libertado hoy. Entonces, eso era un tipo, una imagen de algo que en aquel tiempo era poderoso y que tenía mucho impacto, pero nosotros hoy, a través de la muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo, podemos disfrutar de aún más beneficios. Ahora, vamos con el cuerpo. Esa noche comieron el cordero asado, panes sin levadura con hierbas amargas. Y mire, también les ordenó que comieran vestidos, que comieran listos con sus calzados puestos y su bastón en la mano, porque iban a salir libres. 430 años se quebraron esa noche por el derramamiento y en la obediencia del Cordero
de un cordero de un año. Entonces, después de haber comido, ¿qué esperaba el pueblo? ¿Qué le esperaba al pueblo? Una jornada, rumbo a la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió en Éxodo 2 a Moisés. ¿Y cómo fue esa noche? Le repito, Salmo 105, 37, salieron con plata y oro. Todo lo que no les pagaron en 430 años, se los pagaron esa noche. Y mire qué maravilloso, a raíz de la sangre, del sacrificio de un cordero, de un animal, no hubo en sus tribus enfermos. Si podemos poner Salmo 105, 37, lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. Este versículo dice que salieron con plata y oro, o sea, salieron con prosperidad material y con vitalidad física. ¿De dónde vino esa vitalidad y esa prosperidad? De su última comida, de lo que representaba el cordero. Entonces, repito, si la sombra o el tipo de imagen podía hacer algo, imagínense cuánto más lo que hoy podemos disfrutar. Si la imagen de Cristo en la Pascua hizo esto, cuanto más lo real, cuanto más lo que nosotros podemos tocar y disfrutar. Si un animalito fortaleció a los débiles, a los enfermos, cuanto más Cristo. Y le digo esto porque si usted vino enfermo, si usted tiene una dolencia, si usted está padeciendo algo, si usted está en depresión, si usted está en ansiedad, si hay algo en su vida que no está operando bien, hoy la sangre de Cristo puede cambiar todo eso. Y repito, no nos podemos conformar en que estemos enfermos, no nos podemos conformar en que hay enfermos en nuestra casa, no nos podemos conformar en que haya gente que esté atada, que esté esclavizada en vicios. Hoy la sangre de Cristo se le manifiesta a usted y se le va a poner en su mano. Pero es necesario que usted crea que hay poder en la sangre de Cristo. Y todo esto que he hablado anteriormente es acerca de la sangre, pero ¿qué acerca del cuerpo? ¿Qué acerca del pan? San Juan 6, 35. San Juan 6, 35. San Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo no sé si usted lo agarra, yo lo agarro, yo lo creo, yo lo deseo en mí. Más 36, más os digo que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y mire qué lindo. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le resucitaré en el día postrero. Mire, aquí dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Habla de una vida espiritual, habla de una vida que no perece, una vida para siempre. Yo lo resucitaré en el día tercero. Saltamos al verso 47. De cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo, que el que de él come no muera. Yo soy el pan yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. Dios está diciendo aquí, el Señor Jesucristo está diciendo, para darle vida a la humanidad, ¿qué da Jesús? Da su carne. ¿Y de qué vida está hablando Jesús? De la vida física y también de la vida espiritual. 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Lo leo de nuevo.
de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, si no comen la carne, no tendrán vida física. 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué lindo. 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Qué maravillosa promesa. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿De qué pan está hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué pan que cayó del cielo está hablando? ¿De cuál pan? Era de su carne. De su carne. Jesús está diciendo, tienen que comer de mi carne. 53, en el verso 53, me llama la atención porque en el 53 él dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero en el 54 lo vuelve a recargar. Y yo creo que el Señor estaba diciendo, porque no entendían, los judíos no entendían cómo que vamos a comer su carne, que le voy a arrancar un brazo y voy a empezar a comer. Bueno, ellos no entendían. Entonces les dicen en el 54, si no comen, si no mascan mi carne y bebe mi sangre, el que come mi carne, el que la masca mi carne y bebe mi sangre tiene vida, yo le resucitaré en el día postrero. Jesús estaba hablando específicamente de comer su carne, o sea, su cuerpo. Y vamos a ver cómo comemos el cuerpo del Señor, a través de la Santa Comunión. En ese pedacito de galleta que nosotros representamos, que es el cuerpo de Cristo, ahí comemos el cuerpo del Señor. Y en San Juan 6 dice que comer su cuerpo da vida eterna, también da vida física, también da salud y trae beneficios a nuestro cuerpo físico. Imagínense que usted tiene 3 días en el desierto, hay un accidente y usted queda tirado en medio de la nada y tiene 3 días sin comer, y le ponen pan o algo de comer, ¿qué hace ese pan en su cuerpo? Trae fuerzas, trae vida a su cuerpo que probablemente esté desfalleciendo. Y esto representa el cuerpo de Cristo, trae beneficios a nuestra vida, a nuestro cuerpo. Pregunta, ¿qué tan seguido tenemos que hacer la Santa Cena? El verso 25 de 1 Corintios 11 dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Una vez al mes está bien, una vez al año está bien, una vez a la semana está bien, una vez al día está bien, cuando me acuerde está bien, no hay regla para hacerlo. Y mire, dice, hagan esto en memoria de mí. Yo no sé cuántas personas hay que ya no tienen a sus hijos en casa, porque ya crecieron, porque ya hicieron su hogar, ya tienen su vida aparte de la cobertura o del techo. Pero qué bonito es saber que ellos se acuerdan de sus papás. No solamente el día de la madre, no solamente el día del padre, no solamente el día del cumpleaños, no solamente en Navidad y el 31, sino que muy seguido ellos tienen memoria de sus padres. Ahora, ¿cuántos padres que están aquí, que tienen hijos que dependen de ellos y están bajo su cobertura, les gustaría que al momento que ellos tomen ese paso de hacer su vida sola, sus hijos los recordaran constantemente? Y es lo que el Señor quiere, que los recordemos constantemente. Así como usted anhela que sus hijos lo recuerden constantemente, el Señor anhela que nosotros lo hagamos en memoria de Él constantemente. Hágalo cuando usted quiera, pero sabiendo los beneficios, sabiendo lo que significa. Hágalo tan seguido como usted pueda, no religiosamente. Lo hacemos religiosamente cuando, bueno, yo voy a comerme ese pedacito, yo voy a tomar ese poquito de jugo. No lo haga como un rito. Hágalo sabiendo que alguien hizo un sacrificio. Yo estoy convencido que la realidad de la iglesia de Hechos era distinta a la nuestra, porque ellos tenían conciencia del nuevo pacto. Y la razón de esta conciencia fresca que tenían del nuevo pacto eran porque tenían comunión a diario, de casa en casa. Y mire que yo le digo esto, llévese con esto al momento de participar
de la Santa Comunión, hacerlo en memoria de Él, del sacrificio que Él hizo, de su cuerpo lacerado, de su sangre corriendo por la cruz. Jesús pudo haber muerto de muchas maneras, pero Él fue colgado y fue latigado. Pero en Isaías 53 me llama la atención que dice por su llaga. No dijo por sus llagas. Y yo interpreto que fue tanto el maltrato que recibió en su espalda, tanto latigazo, que se hizo una sola llaga. Y recuerde, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Su espalda iba a ser una sola herida. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por ese martirio que pasó? Para beneficio suyo y para beneficio mío, para llevar sus dolencias y sus enfermedades. Mateo 8, 16 y 17 dice: cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando Él dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús cumplió la profecía de Isaías 53, 5, sanando nuestra condición física. Pero le digo algo, Jesús lo sigue haciendo ahora. Él no ha dejado de sanar. Él no ha dejado de hacer portentos por los suyos. Su brazo no se ha cortado para venir a sanarnos. Su mano no ha desfallecido para venir a rescatarnos. Recuerde que Él está vivo y Él está vigente. Y nosotros como iglesia tenemos que tener presente que nuestro Dios está vivo. Que cada vez que nosotros oramos, Él nos escucha. Que cada vez que nosotros hacemos algo, Él nos está viendo. Que Él tiene manos para venir a actuar a favor de nosotros. ¿Por qué es importante la Santa Comunión? Porque se trata de lo real. Ya no es una foto, ya no es una imagen, ya no es una sombra. Es lo verdadero, es lo real. Recuerde el ejemplo de la foto. No es lo mismo una foto que tener aquí la persona. Hoy la persona de Jesucristo usted la tiene al frente. Hoy usted lo puede abrazar, hoy usted lo puede tocar, hoy usted puede comer de Él, hoy usted puede beber de Él. ¿Para qué? Para recibir beneficio. El propósito de Jesús de morir en la cruz fue para que usted recibiera beneficio. ¿Qué beneficio? Primeramente, perdón de pecados. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios, que es rico en misericordia y en su gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Él. Hoy usted puede recibir la vida. Si usted no conoce a Cristo, si usted ha estado alejado del Señor, si usted por esas cosas que nos pasan, y usted dejó de ser consciente de Jesús, de lo que Él hace, de lo que Él quiere hacer en su vida, y ha visto las aguas, ha visto los vientos, ha visto cómo le hace la barca, ha visto cómo allá atrás habían unos que se estaban burlando. Hoy usted puede ser consciente de Cristo y volver. Hoy el Padre le está hablando. Hoy el Padre anhela tener comunión con usted. Hoy el Padre tiene una mesa preparada para usted. Hoy usted puede sentarse a la mesa. Hoy usted puede saborear, disfrutar de los beneficios del Dios real, no un Dios teórico. Y por eso decía al principio que muchas veces nos conformamos y no queremos ver manifestaciones, o no creemos, o nos conformamos que no pase nada. Pero usted tiene que estar consciente que Él es real hoy. Él no solamente es una foto, Él es real hoy. Él tiene poder, Él está vivo. Y hoy quiere manifestarse a su vida. ¿Cómo? Trayendo cambio, trayendo manifestación, perdonando y limpiando pecados. Hoy esta es su mañana. Porque es importante la Santa Cena, porque nos recuerda lo que ocurrió y nos lleva a ese momento. Hoy yo le invito a que usted pueda presenciar ese momento. Hoy yo le invito a que usted pueda ver con sus ojos lo que hizo Jesús y lo que involucra o lo que significa eso para nosotros. Jesús no murió solamente para ser un hombre importante en la historia. Él murió para salvar la humanidad. Él murió para que el cautivo pueda ser libre, para que el enfermo pueda ser sano, para que el endemoniado pueda ser libertado. Hoy Jesucristo está aquí y Él quiere manifestarse a su vida. Hoy es necesario que usted y yo recordemos ese nuevo pacto que Él hizo y su cuerpo quebrantado en la cruz.
Hoy le invitamos a que participe y que tome conciencia qué importante es la cena del Señor, la Santa Comunión.